Hola, buenos días, amigas, amigos de Ultimátum MX. Estamos en el Arsenal de Plumas. ¿Cómo estás, Alejandro Moguel? Director, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días a todos. Pues un día interesante para el senador Eduardo Ramírez Aguilar. Esta mañana a las 10 hizo su informe legislativo, pero más que informe, un evento de carácter político. No sé qué impresión te haya dado, Alejandro, pero clase política, se habló de política, mucha política, poco tema parlamentario, ¿no? Sí, Propuestas realizadas, decretos, o sea, netamente político. así es, efectivamente es lo que me pareció así a simple vista, ¿verdad? Es luego que hay que hacer un análisis más profundo después de que pues ese tipo de eventos son aprovechados por los políticos de alto nivel, ¿verdad? Porque les sirve de un enorme reflector, Ya reflector, ¿no? claro. Desde luego que hay que estar en los zapatos de ellos para poder entender qué tanta responsabilidad sea el presidente de la mesa directiva y sobre todo en estos momentos en que había mucha crispación política, había mucha polarización política. El presidente de la mesa tenía que conciliar, buscar conciliar, tratar de convencer, que a veces se antoja mucho, mucho, muy difícil. Luego entonces, por ahí debe tener su mérito, el mérito del sello, el chiapaneco Eduardo Ramírez. Desde luego, también visto desde filias y fobias, siempre lo tengo que decir yo, desde el punto de vista periodístico, no muchos políticos chiapanecos han tenido la posibilidad de estar en esa posición, No, por ¿no? supuesto, Hemos claro. tenido amigos que han sido senadores y los han hecho presidentes de la Comisión de Asuntos Migratorios. Zoé Robledo, no es por menospreciarlo, pero él presidió la comisión de la medalla Belisario Domínguez, que también se la dan regularmente a un chiapaneco, y han ocupado algunos otros cargos también otros senadores, pero nunca habían llegado a esas ligas mayores, porque por ahí me comentaban, y también lo hemos visto nosotros, del tamaño de Monreal. Los políticos Claro. del tamaño de Monreal dicen, no, pues son lobos ya de mucho peso, de mucho colmillo, no te dan entrada fácilmente, ahí llegas tú Sí. como provinciano y pues ahí tratas de meterte en sus grupos y no te dejan, porque también ellos tienen sus Claro. cotos de poder. Y el hecho de que Eduardo se haya sabido colar y haya ocupado esa posición es, creo que ya relevante. Así No lo es. debemos menospreciar, desde luego, y además es chiapaneco, no debemos dejar de lado eso, ¿verdad? Claro. Entonces, sí, efectivamente fue un acto lucidor, llegaron muchos legisladores federales en funciones, legisladores federales electos, hubo Electos. diputados locales chiapanecos allá, estuvo Cecilia Flores, la secretaria general de Ella gobierno, supongo representó que al llevó la gobernador. Sí, representación del gobernador, representando al gobernador. ¿verdad? Hubo gobernadores de otras entidades también, Embajadores. embajadores. Sí, pues fue un acto netamente político y bueno, él tenía que aprovecharlo. Pero por supuesto, y sabe aprovecharlo muy bien. Y aunando algo de lo que estás comentando, Alejandro, creo que Sami David fue secretario de Gobernación y Puntos Constitucionales. Pero luego han sido senadores, Pablo Salazar no logró esa mesa directiva. También fue Eduardo Robledo Rincón, no fue su hijo, Zoe no fue. ¿Quién más te puedo decir? Pues Roberto Albores Gleason, Roberto Albores Guillén, El propio Manuel Velasco. Manuel Velasco, tenía la Comisión de Medio Ambiente, María Elena Orantes. María Elena Orantes, o sea, de los últimos, yo no sé si alguno antes había ocupado esta responsabilidad que es altísima, de altísima relevancia. Sí, No lo recuerdo. sí, no, no, yo tampoco. O sea, sí, sí, comisiones muy importantes. Comisiones importantes, sí, claro. Sí. Ahora, no podemos regatear en consecuencia. Por el contrario, pues es un orgullo para Chiapas.
Hay otras expresiones que no precisamente coinciden, pero yo, retomando lo que dice, veamos quiénes de los senadores chiapanecos habían ocupado ese cargo. Sí, Sí, bueno, así pero, es. en fin, pues ahí lo dejamos para el Bueno. comentario. Y vamos ahora a el artículo de nuestro querido maestro José Antonio Molina Farro, Sucesión Desbordada, y pues déjenme decirle que está muy interesante. Yo sí les recomiendo que vea nuestro digital e impreso, porque está hablando de lo que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó en relación a la sucesión del 24. Y bueno, pues ya aterriza a nivel estatal Molina Farro, y pues yo le agradezco de veras que me haya retomado una columna que hice hace 2 o 3 semanas, precisamente donde toco el tema de la sucesión, de los prospectos, de los que están alzando la mano en busca de la candidatura al gobierno de Chiapas. Pero aquí dice algo que me pareció muy interesante. En Chiapas algunos acontecimientos alborotaron a Gallera, y pues ahí comienza, ¿no?, cómo se adjetiva a personalidades. Se refiere, por supuesto, a todos los aspirantes. Dice, el gobernador no lo quiere. Cosas que se dicen, se escuchan por todos lados. Otra expresión, el gobernador se hará un lado. Es amiga del presidente. No tiene base social, tiene la mayoría de las alcaldías. Apenas vamos leyendo y estamos identificando a los personajes, ¿no? Sí. A los candidatos o precandidatos, aspirantes o suspirantes. También dice, el mensaje es claro, hay un caballo negro, poderes fácticos determinantes, lo decidirá el candidato a la presidencia, es soberbio, le falta humildad, lo persigue su pasado y un largo de etcétera en torno a esto. Y por otro lado dice, pues que es lamentable que no se esté hablando de las prendas morales, el carácter, la experiencia y capacidad, la honestidad y eficacia en el desempeño de las responsabilidades, la determinación de vencer resistencias y la necesaria visión de Estado para gobernar a una entidad como Chiapas. Muy interesante, como siempre, maestro Pepe Molina Farro, muy interesante lo que nos dice. Así es. Y desde luego esto es lo que se comenta en gran medida 3 años antes de la sucesión. Y a veces cuando ya ha transcurrido el tiempo, nos damos cuenta cómo se van acomodando los escenarios, ¿verdad? Y cómo a veces quien ya se perfila desde hoy resulta ser el candidato, o a veces resulta totalmente sorpresivo el que llega a ser el nominado, ¿verdad? ¿No? Y es que en política dicen no hay nada escrito. Entonces, nosotros que hemos estado pues, alrededor de 30 años, un poco más, en los medios de comunicación, nos hemos dado cuenta cómo a veces del plato a la boca se cae la sopa. Sí, dice, bueno, por su parte, dice Molina Farro, en política no hay sorpresas, hay sorprendidos. Esto lo dijo Luis Gordínez, así es. Y bueno, pues, ¿qué pasa con el actual gobernador, Rutilio Escandón Cadenas? Siempre se mencionó, pero veíamos en primera línea, antes de se definiera en el 18, pues justamente a Eduardo Ramírez Aguilar, a Roberto Álvarez Gliso, de la manga sacó Manuel Velasco hasta Fernando Castellanos, y pues ahí venía con mucha discreción haciendo su trabajo, que hacía su característica de Rutilio Escandón Cadenas, muy mesurado, pero él ya había construido muy bien todo un engranaje que lo llevó a la gobernatura. Así de que cuando las características son diferentes. En el 12, ahí sí no había como que nada que ver. Manuel Velasco había trazado una ruta desde años anteriores, desde la diputación local, la dirigencia del Partido Verde en Chiapas, la diputación federal, el Senado, pero estaba perfiladísimo. Sí. Son casos muy diferentes. Muy diferentes, exactamente. Y si nos vamos a antes de él, que fue cuando estuvo Juan Sabines y Aguilar Bodegas. Ajá, y también ahí se veía muy incierto. El que quería el gobernador Pablo era a
Fernando... Rubén Velázquez originalmente. Rubén Fernando Velázquez López, Sí. exacto, no pudo. Juan Sabines quiso poner a Yacir, hasta el último momento no pudo. Así es. Bueno, y terminó siendo así, la situación cambia. Así es. Bueno, pues vamos ahora a tu columna acá entre nos, escándalo migratorio desde Estados Unidos hacia Chiapas. Y de veras coincido con lo que escribes, Alejandro, porque no se vale que nos tomen como escala, como paso. Oye, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué nos dan ese trato? Y pues el gobierno de Andrés Manuel tiene mucho que ver con esto y no se vale. Suponemos, fíjate que pues hace una semana entrevistamos a nuestra amiga y compañera Yolanda López Ordaz. Ella nos hablaba de cómo los tapachultecos están padeciendo la enorme presencia de migrantes de distintas nacionalidades. Antes eran de los países cercanos, ¿verdad? Ahora son haitianos, hay de la India, no sé cuántas nacionalidades tienen presencia ahí. Desde luego yo le pregunté, fue muy mesurada a ella, pero yo le pregunté cómo alteraba la vida de las personas. Yo creo que la altera demasiado por muchísimas cosas. Bueno, y en ese contexto, digo, aparte de que ya hay mucha presencia de migrantes ahí, anoche venía yo escuchando al presidente de la Canaco de allá de Tapachula. Dice él que, por ejemplo, algunos migrantes traen costumbres distintas de sus países, andan haciendo cosas alrededor del parque, y se les llega del Parque Central de Tapachula, y si se les te acercas a decirles algo, inmediatamente llega Derechos Humanos, inmediatamente llega Migración, que no los puedes estar hostigando, o sea, bueno, entonces, pero también caía en el detalle de que se les debe obligar a respetar la ley, por lo menos la ley nuestra. Bueno, en ese contexto empezaron a quejarse desde hace 3 o 4 días de que estaban llegando aviones con migrantes procedentes de Estados Unidos al aeropuerto internacional de Tapachula, y este señor de la Canaco de anoche decía que los aviones no están rotulados, o sea, es un elemento más, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? A mí me parece que es algo que lo quieren ocultar, que lo quieren hacer pasar de bajo perfil, o sea, ¿y por qué? Debería ser algo público, hasta lo deberían boletinar si es que están haciendo algo correcto, ¿no? Entonces, yo escuchaba que llevaban hasta 2 vuelos diarios. Él dice que han tenido conocimiento de que a veces hasta llegan 8 aviones, son muchos. ¿Y qué hacen ahí? Pues el gobierno mexicano les consigue vehículos, supongo que autobuses, y vía terrestre los llevan hasta la frontera de México con Guatemala y ahí los dejan. Eso es lo que dice él, ¿no? Bueno, entonces suponemos que eso está sucediendo. Alguien por ahí ya estaba temiendo que los dejaran a la deriva en Chiapas y que ahí se fueran ellos a donde quisieran. Yo supongo que no es un control, ¿verdad? Pero ayer entrevistaron en México a Tonatiuh Guillén. Él era comisionado del Instituto Nacional de Migración a la entrada del presidente López Obrador y tuvo que renunciar hace como un año por tanta crisis que hubo allá en Tapachula, en esta central migratoria siglo XXI. Vimos que habían constantemente motines, ¿no? Se quejaban de tortura, quién sabe, tantas cosas. Renunció este señor, pero ayer estaba siendo entrevistado por Javier Solórzano en México, y él decía efectivamente que sí está ocurriendo eso, que sí hay traída de migrantes, que Estados Unidos está poniendo... O sea, ¿los están tomando de dónde? ¿De dónde los traen? De Estados Unidos, de Texas creo, de Texas, ahí en el sur de Estados Unidos. Hay muchos migrantes que están a la espera de una resolución de asilo, ¿no? Pero como no se las quieren dar, como les ponen trabas, o seguramente no hay justificación para que les den porque deben justificación, pues ahí los tienen. Entonces Estados Unidos ya creo que son tantos que ha de haber dicho, ya no los quiero tener aquí. Buscó la manera, le ha de haber hablado al gobierno de México, entonces aceptaron que vinieran aquí a Tapachula, y de aquí los llevan en autobús a la línea fronteriza y ahí los dejan. Me preguntabas, yo también me lo preguntaba también, de por qué no lo lleva a Estados Unidos directamente a Guatemala o a cualquier otra nación de donde sean los migrantes. Pues Tonatiuh dice que no lo hace Estados Unidos porque estaría violentando reglas internacionales que para ellos representarían un escándalo. Fíjate.
Y bueno, entonces se están lavando las manos, ¿no? Como que toman nos México. mandemos aquí, ¿no? Nos mandemos aquí a México. Yo creo que va a tener mucho que decir eso todavía. La Comar, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, ya hizo una declaración ayer. Sí. Están preocupados. Ellos están preocupados porque esta pobre gente viene huyendo de sus países de origen porque tienen peligro y por eso están solicitando asilo en otro país, y ese otro país se los está negando y los está devolviendo a esos peligros de los que ellos están huyendo. Entonces la Comar es la primera que ya puso el grito en el cielo. Suponemos que van a haber otros organismos que van a seguir con esa polémica si es que siguen esos envíos de migrantes hacia Tapachula, Chiapas, ¿no? Nos escriben como siempre Estados Unidos utilizando como quiere a México, en este caso a Chiapas, y tan mal que le hace al Estado la presencia de todos los migrantes. Nos escriben. Bueno, pues ahí está, ese es el tema que abordaste. Y vamos antes de concluir con Tarot Político, pues el maestro Marco Antonio Orozco Suárez está escribiendo sobre el general Ángel Albino Corzo Castillejo, y lo aclara, es Castillejo, no Castillejos, así dice. Consta en su fe bautismal, pues está haciendo toda la historia pues de la ficha que lo que fue el general Ángel Albino Corzo en su 146 aniversario luctuoso. Y ahora bien, vamos a Tarot Político. Pues estoy diciendo que para mala suerte de la doctora Silvia Guadalupe Ramos Hernández, pues, no estuvo ahí el presidente de la JUCOPO, la Junta de Coordinación Política del Congreso de Chiapas. El diputado es el presidente Jorge Jonathan Molina Morales, y encabezó, lo aclaramos, ayer adelantamos algo, pues no estaba muerto, andaba de parranda. Pues qué mala puntería y qué desatino del joven diputado. Es una falta de respeto y de cortesía a un evento de esta naturaleza. Es una sesión solemne que fue encabezada por el jefe del Poder Ejecutivo, el doctor Rutilio Escandón Cadenas, por el jefe del Poder Judicial, el magistrado presidente Juan Oscar Trinidad Palacios, pues la presidenta municipal de Tuxtla Gutiérrez, Carla Burguete, los diputados invitados especiales a la entrega de esta medalla Rosario Castellanos. Brilló por su ausencia el presidente de la JUCOPO. Hay dos instancias importantes de gobernanza, como le llaman, que es el presidente de la mesa directiva y de la Junta de Coordinación Política. Pues no estuvo. Y le digo, para mala suerte de la doctora Silvia Ramos, no le apuntaron bien quienes agendaron esta sesión a las 6 de la tarde. El joven desde buena hora pues se va a la botana y pues no estuvo. Pues la verdad es que no podíamos dejar de comentar este tema, y pues así se las gasta. Aunque llegue Dios Padre, digo, pues él está en lo suyo, en el jaleo, le digo, en la pues botaniza, así de que pues ni hablar. Otro tema que abordó Alejandro, la verdad que es preocupante, ¿qué está pasando en el Colegio de Bachilleres de Chiapas? Ahí la directora Nancy Leticia Hernández, pues yo creo que no está siendo cuidadosa, lo necesariamente responsable. Las actividades en el COBACH continúan y se está preparando para el día 23 un arranque con los estudiantes del primer semestre presencial, eventos presenciales, y esto creo que debe preocuparnos. Estamos conociendo muchos casos, lo hemos dicho acá una y otra vez, de decesos, de contagios, y ahora en los jóvenes. Y el COBACH, pues, es compuesto por una comunidad de puros jóvenes, pues claro, con sus catedráticos y todo eso, pero aquí le menciono casos específicos de algunos directores, coordinadores que tienen COVID, y pues ahí los están obligando a que asistan a las actividades normales. Hay un caso, hay un coordinador, Federico López Martínez, que exige que las actividades no se detengan porque son las instrucciones de la directora general
del Covach, y esto me parece muy riesgoso, muy irresponsable. Estamos hablando de pues evitar el contagio de jóvenes, pero en fin, fíjate, sí, nada más. pues ahí queda registrado el asunto. Suponemos ahí que la Secretaría de Salud debería ser la primera en llamar a la directora general. Desde luego las cosas estas llegan hasta el titular del Ejecutivo del Estado y en algún momento le habrán de llamar la atención o que corrija el punto. No, pues no se vale, pero en fin, están escribiendo algo de el diputado Jonathan andaba de fiesta, no se sabe de su trabajo en el cubículo del Congreso. Activa la crítica de la mesa, dice Teresa Mendoza. Quiero concluir con el tema de pues esta ejecución del fiscal de justicia indígena Gregorio Pérez Gómez. Él era oriundo de Tila, estaba en los temas de Panteló, y pues la verdad es que hay una reacción en la zona de los Altos de mucha indignación por el asesinato. Y pues aquí menciono, por cierto, abogado indígena, fíjate, estuvo en la terna para ser fiscal general del Estado, sí, a la par del el actual fiscal, Olaf Gómez Hernández, y del coordinador de delegados de la Fiscalía, es el licenciado Orantes Alegría, Jordán Orantes. Pues ahí está el caso, ojalá se esclarezca. Terminamos ahora ya el arsenal de plumas. Gracias, Alejandro. Ándale, pues hasta luego. Con permiso.